Antes de que empiece esta historia que te va a romper el corazón y devolverte la fe, te invito a dejar un comentario con lo que sientes al ver injusticias como esta. Tu opinión importa. Y si alguna vez te han hecho sentir invisible, quédate, porque esta historia es para ti. Nadie miraba realmente a Amara Diouf cuando caminaba por las calles empedradas de Valdeluna. Su figura delgada y su andar silencioso parecían confundirse con las paredes grises de la ciudad, esas que guardaban más secretos que recuerdos felices. Trabajaba en la pequeña biblioteca municipal, un edificio antiguo que olía a papel húmedo y a silencio forzado. Allí pasaba horas clasificando libros y reorganizando estantes, ignorada por los estudiantes que llegaban por obligación más que por interés. Amara no hablaba mucho. Su voz era como una corriente subterránea, tranquila pero persistente. Cada tarde, al cerrar la puerta de la biblioteca, regresaba caminando hasta la casa que compartía con su madre, Aminata, una mujer de manos fuertes y ojos cansados que había aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Pero bajo esa rutina invisible, había una herida abierta que nunca dejó de sangrar. Su padre, Baba Diouf, había sido encarcelado injustamente cuando ella tenía apenas 12 años. Un incendio en una panadería, un robo mal explicado, pruebas débiles, y un juicio que terminó en una condena aplastante pronunciada por un hombre que ni siquiera la miró a los ojos. Aquel juez, Julián Rivas, se burló del padre de Amara en la sala del tribunal con una arrogancia que aún le quemaba en la memoria. Durante años, Amara había cargado con el estigma de ser la hija del ladrón. La gente no lo decía en voz alta, pero lo sentía en sus miradas, en la forma en que se apartaban ligeramente al verla pasar, en cómo susurraban al verla entrar a una tienda. Incluso en la escuela, los profesores la trataban con una cortesía distante, como si su inteligencia fuese una anomalía, un accidente que no encajaba con su apellido. Sin embargo, nunca se rindió. Estudió en silencio, leyendo todo lo que caía en sus manos, memorizando cada detalle del caso de su padre, buscando errores, inconsistencias, cualquier resquicio de justicia. Por las noches, mientras su madre dormía, Amara abría su computadora portátil y estudiaba derecho en línea. Lo hizo durante años, sin contarle a nadie. Era su promesa secreta, su forma de no rendirse. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez, algún día, podría cambiar lo que ese pasado había dejado en su vida. A veces se preguntaba si todo ese esfuerzo tendría sentido, si el sistema que había aplastado a su familia sería alguna vez capaz de escucharla. Pero seguía. Una página más. Una clase más. Un silencio menos. La ciudad de Valdeluna era hermosa por fuera y podrida por dentro. Las paredes blancas escondían historias de exclusión, de favoritismo, de prejuicios enterrados bajo capas de tradición. Para muchos, Amara era solo una sombra más en un pueblo donde la memoria selectiva era la norma. Pero en ella habitaba una fuerza que nadie conocía. No buscaba venganza, ni fama, ni redención. Buscaba algo más simple y más grande, verdad. Lo que nadie imaginaba era que esa bibliotecaria silenciosa, esa joven negra que había sido marginada desde niña, estaba a punto de hacer temblar los cimientos de la justicia local. Y lo haría sin gritar, sin violencia, sin odio. Solo con la verdad. Con la historia completa. Y con una dignidad que ninguna sentencia había logrado destruir. Quédate hasta el final, porque lo que Amara está a punto de hacer, cambiará todo. Aquella tarde de otoño, la biblioteca estaba más silenciosa de lo habitual. La lluvia golpeaba los ventanales con insistencia, como si quisiera entrar y arrastrar los viejos fantasmas atrapados entre los libros. Amara hojeaba un volumen de historia jurídica cuando escuchó voces elevadas en la sala de lectura. Se acercó discretamente y vio a un grupo de jóvenes hablando con un hombre mayor, vestido con un traje gris oscuro. Era Julián Rivas. No había cambiado mucho. Su presencia llenaba el espacio con una arrogancia fría, como si la autoridad fuera su perfume natural. Amara lo observó desde lejos, sin ser vista. Una de las estudiantes, visiblemente nerviosa, intentaba hacerle una pregunta sobre un caso reciente. Él se rió, condescendiente, y murmuró algo sobre las nuevas generaciones que no entienden el peso de la ley. Ella bajó la mirada. Y fue entonces cuando Amara sintió algo moverse dentro de sí. No era rabia. Era reconocimiento. Era memoria. Ese tono de desprecio, esa risa amarga, la misma que su padre había soportado años atrás mientras era condenado. Algo en ella se rompió, pero no se quebró. Se transformó. Esa noche, Amara caminó más despacio hacia casa,
con las manos cerradas en los bolsillos y la cabeza llena de certezas. Ya no bastaba con saber. Ya no bastaba con resistir en silencio. Al llegar a casa, se sentó frente a su madre, le sirvió una taza de té caliente y, por primera vez, le habló con total claridad. Le contó que había terminado la carrera de Derecho, que se había graduado en línea con méritos y que ahora tenía las herramientas para reabrir el caso de Baba. Aminata la miró largo rato, en silencio. Luego susurró que tenía miedo. Miedo de lo que pudieran hacerle. Miedo de que revivir ese pasado les costara más dolor. Pero Amara no titubeó. Su voz, aunque suave, era firme como nunca. No lo hago por venganza, dijo. Lo hago porque no quiero vivir en una ciudad donde la mentira siga siendo ley. Al día siguiente, envió su solicitud formal al tribunal para revisar el caso. Lo hizo con la precisión de quien ha esperado años para ese momento. Los rumores no tardaron en llegar. Algunos vecinos la felicitaban con timidez. Otros la miraban con desconfianza. Había quienes murmuraban que era mejor dejar las cosas como estaban. Pero ella no se detuvo. Sabía que remover las capas de polvo era necesario, aunque debajo solo hubiese cenizas. Y Amara estaba dispuesta a arder si con eso lograba iluminar la verdad. Lo que nadie esperaba era que, poco a poco, la ciudad empezara a moverse también. La periodista local Lucía Ortega, joven y audaz, se interesó en la historia tras recibir una copia anónima del expediente del caso Diouf. Fue a buscar a Amara a la biblioteca y le propuso contar su versión en una entrevista. Amara dudó, pero aceptó. No para exponerse, sino para que otros supieran que había otra verdad detrás del caso que todos creían cerrado. La entrevista se volvió viral en la región. La noticia llegó incluso a abogados jóvenes y activistas que comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. En paralelo, un antiguo compañero de estudios, Tomás Echeverría, se ofreció a ayudar con la preparación legal. Valdeluna, sin querer, estaba despertando. Y aunque el poder seguía en manos del mismo juez que un día destruyó su familia, Amara ya no era la niña que miraba desde el banco del fondo. Era una mujer que conocía la ley, que conocía su historia, y que ahora estaba dispuesta a enfrentar al hombre que se rió de ella y de su padre. No te vayas todavía. Lo que está por suceder pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre justicia. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más avanzás, más te empujan hacia atrás? Si alguna vez tuviste que luchar contra algo más grande que vos, contá tu historia en los comentarios. Tu voz también merece ser escuchada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de tensión contenida. La reapertura del caso Diouf generó un sismo silencioso en los pasillos del tribunal de Valdeluna. El nombre de Baba volvió a sonar, pero no como una sombra, sino como una pregunta que muchos preferían no responder. El juez Julián Rivas, aún en funciones, fingía indiferencia, aunque sus gestos se volvían más rígidos cada vez que escuchaba el apellido de aquel hombre que creía sepultado bajo una sentencia. Amara, mientras tanto, trabajaba día y noche junto a Tomás, revisando documentos, comparando fechas, buscando inconsistencias en el juicio original. Descubrieron que una prueba clave, una grabación de la cámara de seguridad de la panadería, había desaparecido misteriosamente del archivo oficial. Lucía, la periodista, publicó un artículo revelando ese dato. La ciudad, antes apática, comenzaba a preguntarse si tal vez había algo más que una simple historia de crimen. Sin embargo, la resistencia no tardó en intensificarse. Amara comenzó a recibir mensajes anónimos en su correo, amenazas veladas, frases racistas, advertencias para que dejara todo. Una noche, alguien arrojó piedras contra su ventana. La policía, al ser avisada, lo calificó de acto aislado. Pero ella sabía. Sabía que remover verdades dormidas siempre despierta monstruos. La presión también se filtraba en su interior. Había noches en que Amara no podía dormir, atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Se preguntaba si estaba arrastrando a su madre a otro abismo, si valía la pena desafiar un sistema que parecía blindado contra la verdad. En una de esas madrugadas, Aminata se acercó a su habitación con una taza de té. Sin decir palabra, se sentó a su lado. Amara la miró y susurró que tenía miedo. Su madre tomó su mano y le dijo con una calma que solo tienen quienes han soportado demasiado: el miedo no es señal de debilidad, sino de que lo que haces importa. Aquella frase se incrustó en el corazón de Amara como un ancla. Decidió no frenar. Decidió presentar una moción formal para la nulidad del juicio original,
alegando manipulación de pruebas y conducta irregular del juez. Fue un movimiento arriesgado, un golpe directo a la figura de Rivas. El tribunal aceptó revisar la moción. Y con esa decisión, se programó una audiencia pública donde Amara tendría la oportunidad de exponer su caso ante toda la ciudad. El día fue fijado. Y mientras los titulares se acumulaban, ella ensayaba sus palabras una y otra vez, frente al espejo, con la voz temblando y los ojos firmes. Cuando finalmente llegó el momento, la sala del tribunal estaba repleta. Ciudadanos, abogados, periodistas, curiosos. Amara entró con un dossier bajo el brazo, vestida con sencillez, pero con una determinación que se podía sentir en el aire. Julián Rivas, sentado al frente, cruzó los brazos al verla. La miró con la misma expresión altiva de años atrás. Pero esta vez, Amara no era una niña sentada entre el público. Era una mujer que iba a hablar. Y cuando lo hizo, su voz no titubeó. Explicó cada detalle con claridad, presentó documentos, mostró incoherencias. Expuso cómo el testimonio clave había sido tomado bajo presión, cómo se ignoraron pruebas que podían haber exculpado a su padre. Cada palabra era un golpe controlado, cada dato una grieta en la armadura del juez. El ambiente se tornó tenso, pero nadie se atrevía a interrumpirla. Y cuando terminó, no hubo aplausos. Solo un silencio pesado, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Quédate con nosotros, porque lo que ocurrirá ahora va a dejar sin palabras hasta al poder más intocable. Las palabras de Amara no se deshicieron en el aire, quedaron suspendidas en la sala como un peso invisible. El juez Julián Rivas, pálido, revisaba los papeles que ella había presentado, fingiendo indiferencia mientras sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez en años, no controlaba la narrativa. La jueza supervisora, una magistrada de mirada severa pero justa, solicitó un receso para analizar los documentos. Durante esos minutos eternos, el murmullo del público llenaba la sala. Algunos asentían en silencio. Otros miraban a Amara con una mezcla de admiración y asombro. Cuando la audiencia se reanudó, la jueza anunció que el tribunal consideraba válidas las pruebas de irregularidad y aceptaba formalmente la revisión completa del caso. Además, dada la gravedad de las omisiones documentadas, se iniciaría una investigación sobre la conducta del juez Rivas en varios casos previos. El silencio fue reemplazado por un susurro colectivo. Rivas tragó saliva, bajó la mirada y, por un instante, ya no fue un símbolo de poder, sino un hombre enfrentando la verdad que había intentado enterrar. Amara, sin decir nada más, tomó sus papeles y salió de la sala con paso sereno. No necesitaba más. Ya había hablado con la voz de todos los que habían sido ignorados. La noticia recorrió Valdeluna como un río desbordado. En pocos días, el nombre de Amara Diouf se convirtió en sinónimo de integridad. No buscó entrevistas, ni cámaras, ni homenajes. Volvió a su rutina, a su biblioteca, a los libros que habían sido sus únicos aliados durante años. Pero algo había cambiado. Cuando entraba en una tienda, la gente la saludaba con respeto. En la plaza, las niñas la miraban como quien ve a alguien que rompió una barrera. Su madre, Aminata, caminaba ahora con la espalda más recta. Y Baba, aunque aún esperaba una resolución final para su liberación, hablaba por teléfono con una voz más firme, más viva. En una de esas tardes tranquilas, Amara recibió una carta escrita a mano. Era de una joven estudiante de Derecho que decía haberse sentido inspirada por su historia. Decía que gracias a ella ahora creía que luchar valía la pena. Amara guardó la carta en un libro y sonrió. No era justicia lo que buscaba. Era verdad. Era la posibilidad de que ninguna niña más creciera creyendo que debía aceptar el mundo como era. Y esa verdad, aunque incompleta, ya estaba haciendo su trabajo. En una mañana fresca de primavera, Amara organizaba una actividad de lectura en la biblioteca. Entre los niños presentes, una pequeña de piel oscura la observaba en silencio desde la primera fila. Tenía trenzas apretadas, cuadernos nuevos y ojos llenos de preguntas. Al terminar la lectura, se acercó con timidez y le preguntó si de verdad había enfrentado a un juez. Amara sonrió, le acarició el hombro y dijo que sí, pero que no lo había hecho sola. Lo hice con la voz de mi padre, con las manos de mi madre, con cada página que leí en el silencio. Y con todas las personas que creyeron que una verdad pequeña puede ser más fuerte que una mentira grande. La niña asintió, como quien graba una promesa. Amara la vio alejarse y comprendió, con una paz nueva,
que la historia no terminaba con un juicio ganado ni con una condena anulada. Terminaba aquí, en los ojos de una niña que ya no tendría que bajar la mirada. Esta historia fue emocionante. Ayúdanos dejando un like y suscribiéndote para más historias que nos recuerdan de lo que somos capaces.